¿Qué hay? Buenos días a todos. Empezamos la semana, mira qué despeinado estoy hoy. Empezamos la semana con nuestra clase otra vez, nuestra grabación. Empezamos la clase número 13. Ya veo que no soy amigo de los números y soy muy torpe en la numeración, así que me confundo y tengo que checar otra vez y todo, pero bueno, espero no confundirles a ustedes, que es lo más importante. Vamos a retomar el número 1.10, ahora sí, el pecado mortal o pecado grave. Ya hemos hablado hasta la saciedad del pecado venial, creo que lo hemos entendido todos. Y ahora empezamos algo mucho más delicado, que es el pecado mortal o pecado grave. El término mortal indica sobre todo sus consecuencias, ya que produce en el pecador la muerte a la vida divina, a la vida de la gracia y a la vida eterna. Por eso se llama mortal, porque lleva a la muerte. Se habla de la consecuencia de ese pecado. Es un pecado tan malo, como todos los pecados, pero ese es tan malo que lleva a la muerte. Con la expresión pecado mortal se ha querido hacer referencia al estado espiritual del hombre. En efecto, se afirma que con ese pecado el hombre sufre en su interior o espíritu algo semejante a lo que pasa con la muerte física, con el cuerpo físico. Podemos describirlo, vamos a encontrar varias descripciones. No voy a decir esta es la única o esta es la mejor, porque cada descripción que vamos a escuchar ahora, que vamos a analizar ahora, pues analiza el pecado bajo diferentes ópticas. Se puede describir como aversión al último fin del hombre. Aversión al último fin. ¿Cuál es el último fin del hombre? La gloria de Dios. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, había acuñado hasta el día de hoy como frase o como lema de la Compañía de Jesús: ad majorem Dei gloriam, a mayor gloria de Dios. Por eso en el símbolo de los jesuitas, no sé si el del Papa, por ejemplo, pero bueno, en el símbolo de los jesuitas está siempre esa, ¿no? Vayan ustedes al Jesús, van a encontrar en un montón de rincones eso: AMGD, ad majorem gloriam Dei, o mayor Dei gloriam. Aversión a Dios, aversión al fin último del hombre. Para Santo Tomás, el pecado mortal es la desviación libre y consciente del fin último. Aquí está emparentado esto, ¿no? Santo Tomás, siglo XIII, Santo Tomás así lo define: desviación libre y consciente. ¿Qué no sería pecado mortal según la descripción de Santo Tomás? Que sea obligado. Si te obligan a hacer algo malísimo, no es un pecado grave. Al menos no se le puede imputar al que lo comete la gravedad de un pecado. Puede ser objetivamente grave el acto, pero subjetivamente no se le podría imputar porque no hay la debida libertad. Pero si hay libertad, entonces sí hay pecado grave. Bueno, habla Santo Tomás: libertad y conciencia. Claro, ya hablamos de esto en el semestre pasado y no me voy a detener. Una definición puede ser también el rechazo consciente y total de Dios. Rechazo consciente y total de Dios. Rechazo a la ley del amor. La voluntad se dirige a una cosa que de suyo es contraria a la caridad, por lo que estamos ordenados al fin último, por su objeto es mortal, contrario a Dios y al hermano. No es raro encontrarse por allá a alguien que pueda tratar de justificar algún pecado mortal diciendo: total, no le hago mal a nadie. Pero conscientemente, libremente, rompes tu relación con Dios. Mensaje de don Gustavo, perdón. Bien. Conscientemente rompes tu relación con Dios. Aunque no afectes directamente al hermano, afectas a Dios,
o afectas esta relación con Dios. Es como alguien pudiese decir, yo justifico mi infidelidad matrimonial si mi esposa no se entera. Si no se entera, no la daño, le sigo dando su quincena, sigo atendiéndola, la sigo atendiendo de todas formas, no le falta nada, ¿no? Y puedo tener allá, o sea, no es cosa de que se entere o no, o sea, el pecado no lo hace que se entere o que no se entere. El pecado lo hace el acto mismo en sí mismo, ¿no? Que rompes. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. Ya hemos hablado de esto. No obstante, esta adversio está puesto en cursiva porque se basa en aquella descripción de San Agustín, adversio, aversión a Dios y conversión a las criaturas. Ya habíamos hablado de esto antes. No obstante, el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. No obstante, hay un acento que está mal, hay una palabra, este adjetivo está mal, hay que quitarle ese acento. No obstante, esta adversión a Dios no es querida como tal, sino en cuanto procede de una conversión gravemente desordenada a favor de las criaturas. El pecador prefiere a la criatura. Hay un parrafito muy feliz de la Veritatis Splendor, de la cual ustedes ya son maestros. Dice Juan Pablo II, siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto mediante el cual un hombre con libertad y conocimiento, tomista el Papa, rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí mismo, a alguna realidad creada y finita, a algo contrario a la voluntad divina, conversio ad creaturam, conversión a las criaturas. Adversio a Dios, conversio ad creaturam. Ya el Antiguo Testamento hablaba de alguna serie de pecados cometidos con deliberación, distintas formas de impureza, de idolatría, de culto a dioses extranjeros. Se declaraba que el reo debía ser eliminado de su pueblo, incluso hasta condenado a muerte, morirá sin remedio, su sangre será derramada. Se puede dar una lista de pecados en estos textos que ustedes pueden encontrar en las hojas. Refiriéndose también a estos textos, la Iglesia desde hace siglos constantemente habla de la existencia del pecado mortal, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, en el cual se desarrollará el tema del pecado mortal, tanto así que existe una gran variedad de textos que enumeran y reprueban con expresiones duras los pecados que expresamente califica como juicios merecedores de condena. Por ejemplo, aquí comente algunas cosas. San Juan habla de un pecado que conduce a la muerte. Obviamente aquí el precepto de la muerte es referido a nivel espiritual. Esos pecados llevan a la muerte. Está hablando de la muerte espiritual. Se trata de la pérdida de la verdadera vida o de la vida eterna. San Juan acentúa la gravedad de lo que es la esencia del pecado, el rechazo a Dios que se realiza sobre todo en la apostasía y la idolatría. Hay una nota un poquito más adelante, siguiente párrafo ya en la página 40. ¿Por qué se le llama a este pecado pecado grave? Porque al pecado mortal se le llama pecado grave. Ustedes pueden leerlo. Cuando se habla de gravedad del pecado, no solamente se está hablando de que la materia es grave. O sea, no es lo mismo una mirada furtiva, una mala mirada, una grosería, no es lo mismo una cosa a un robo grave, ¿no? O la cantidad del robo cuando hablábamos de las circunstancias. No es lo mismo robar un lapicito por allá que robar un reloj de oro, ¿no? No es lo mismo decirle una mala palabra a tu esposa a que serle infiel, ¿no? O sea,
Pero cuando se habla de gravedad, no solo se habla de la materia del acto, o sea, de lo que está en juego, de la materia del pecado, que puede ser grave o puede ser leve, ¿no? Se habla también de lo que implica la persona. Es grave el acto que la persona comete, una persona que empeña, que rompe voluntaria y conscientemente, que rompe esa relación que tendría que llevarlo a Dios. Ustedes van a ver aquí en el párrafo la atención, sino sobre todo la persona que se inmiscuye en la pecaminosidad, aquel que decide alejarse de Dios voluntariamente, conscientemente, y entrar en un mundo de pecado, ya que están implicados las potencias interiores, la libertad y la inteligencia, la voluntad. Se requieren cuando cada uno asume sus responsabilidades ante Dios y ante el prójimo. Grave la materia y grave la persona por la persona que comete el acto. ¿Qué condiciones tiene que tener un pecado mortal? Para la existencia de un pecado mortal se exige en primer lugar que se trate de un acto humano, diferente a los actos del hombre que ya habíamos visto de una manera un poco general, aquellos que se hacen tal vez inconscientemente, sin que actúen las potencias de la libertad y la voluntad, de inteligencia y la voluntad. Tiene que ser un acto del hombre, pero un acto humano. Tiene que ser consciente y tiene que ser libre. Ya hemos hablado de eso en el semestre pasado. Tengamos presente que la ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón aumentan el carácter voluntario del pecado. ¿Cuál es la ignorancia afectada? Es aquella ignorancia que se tiene y no se debería de tener. No sabía que esto era pecado, pero lo debías de saber, porque ya estudiaste en la escuela de diaconado permanente. Ya sabías que esto no lo debías de cometer. Nadie me lo dijo, lo debiste haber sabido. Esa es la ignorancia afectada. Hay ignorancia, como ya hemos hablado en el semestre pasado, ustedes recordarán, hay ignorancia que exime de la culpa. Es una ignorancia que se tiene, pero no no había manera de salir de ella. ¿Se acuerdan ustedes aquel ejemplo hablamos de las mesticitas de aquel pueblo de Yaxcabá, de Tijoló, de aquel pueblo que les daban pastillas anticonceptivas? ¿Pecaban ellas? No, porque no sabían que aquello era pecado. Había ignorancia invencible. Pero cuando la ignorancia es vencible o afectada, entonces hace culpable a la persona. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado, la Veritatis Splendor en el 69 afirma: la afirmación del Concilio de Trento no considera solamente la materia grave del pecado mortal, sino que recuerda también como una condición necesaria suya el pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Les voy a poner un ejemplo de esto, que además fue para nosotros muy importante y conviene que lo sepamos. Hay algunos pecados, por si no saben después, hay algunos pecados cuya pena es la excomunión y están tutelados, están marcados en el Código de Derecho Canónico. O sea, algunos pecados que si se cometen, está la persona excomulgada. Uno de esos pecados es el aborto. Aborto voluntario, aborto querido, aborto decidido, ¿no? Para quien lo comete, para quien se lo practica y para quienes lo practican conscientemente, pues, ¿no? Son cómplices de esto, ¿no? Ahora, nos quedaba una duda a varios sacerdotes de aquí de la diócesis, nos quedaba una duda. ¿Siempre el aborto es pecado, es pena de excomunión? Obviamente es pecado mortal, pecado gravísimo, pero ¿siempre lleva la pena de la excomunión? Entonces, discutíamos los padres
que estudiamos moral, discutíamos si sí o si no. Y entonces yo recuerdo que hace no muchos años, juntamos al padre en alguna visita que hizo el padre Mario Medina, el padre Mario Medina Balam, sacerdote yucateco, ese es de mi curso, se ordenó unos meses antes que nosotros, pero el padre Mario Medina es decano de uno de los profesores más importantes de Derecho Canónico en México. Él trabaja prácticamente desde que lo ordenaron sacerdote, trabaja en la Universidad Pontificia, allá en México. Magnífico sacerdote, calladito, jovencito, igual que yo. No es como nuestro brujo de Cordebex, pero bueno, el padre Mario Medina, oriundo de Abalam, lo reunimos y nos reunimos con él los sacerdotes, ¿no? Que teníamos esta duda. Siempre el pecado del aborto, siempre conlleva la pena de la excomunión. Y entonces nos aclaró el padre Medina, es cierto que eso dice el derecho canónico, que el aborto tiene como pena la excomunión. Ahora bien, tiene que saber el que comete este pecado, que el aborto que va a practicar lleva a la excomunión. Así, por ejemplo, si una mujer llegara a confesarse y me dice, he cometido el pecado del aborto, por X o Y razones, fui con una partera, fui con no sé qué médico, con un médico patito, para que me practicaran un aborto. Oiga, y es un pecado gravísimo, sí lo sé, por eso me vengo a confesar. Ahora bien, esa mujer está excomulgada. Pues habría que saber si ella sabía antes de cometer el aborto que ese pecado, el aborto, que ese acto, pues, estaba penado con la excomunión, con la expulsión de la iglesia, que esa es la excomunión. Si ella no sabía que conllevaba la pena de la excomunión, es un pecado gravísimo, pero no está excomulgada. Para que haya la excomunión, tiene que saber ella que conlleva la pena de la excomunión. ¿Ok? Bueno. Entonces, la Veritatis Splendor 69, de eso dice Juan Pablo II. La afirmación del Concilio de Trento no considera solamente materia grave, sino que se recuerda también que tiene que haber como condición necesaria pleno conocimiento y pleno consentimiento, deliberadamente. Las dos últimas condiciones pueden condicionar la realización de un pecado mortal. La ignorancia involuntaria puede disminuir y excusar la imputabilidad de una falta grave. Así dice el catecismo. Ese punto se discute, pues se supone que todos por la conciencia conocemos los primeros principios. O sea, aquí entra ya una tela muy fina, hay que costurar muy fino. Una persona con ignorancia invencible es totalmente inocente. Yo creo que aquí habría que... Regreso al ejemplo de las mesticitas de Tijolopa, allá detrás de Yaxcabá. Las pastillas anticonceptivas que ellas tomaban, la ignorancia que tenían que la anticoncepción era un pecado, las hacía totalmente inocentes. No sabían que era pecado. El médico les decía, si tomas esas pastillas no te vas a embarazar. Ya tenían una prole larga ya, y entonces tomaban las pastillas para no embarazarse. Ellas sabían que ellas sospechaban que pudiese ser un pecado. Si lo sospechasen, a lo mejor sí habría un pecado, no mortal, sino venial. O sea, aquí la circunstancia de la ignorancia afectada o invencible pudiese hacer, aquí lo dice, pudiese hacer, bueno, lo dice el Papa,
Practica el pecado mortal, sino condición necesaria, no. Las dos últimas condiciones pueden condicionar la realización de pecado mortal. La ignorancia involuntaria puede disminuir y excusar la imputabilidad de una falta grave. Siempre la excusan. Eso es lo que dice el pie de página, la pone como un signo de interrogación. Por lo demás, tanto en la teología moral como en la práctica pastoral, son bien conocidos los casos en los que un acto grave, por su materia, no constituye un pecado mortal por razón del conocimiento no pleno o del consentimiento no deliberado de quien lo comete. Entonces, repito, por lo demás, tanto en la teología moral como en la práctica pastoral, son bien conocidos los casos en los que un acto grave por su materia no constituye un pecado mortal por razón del conocimiento no pleno o del consentimiento no deliberado de quien lo comete. Claro, la persona no sabe que eso es pecado y no tenía manera de saber que eso era pecado. Yo recuerdo en mis lejanas ya clases de teología moral, primer año de teología, estoy hablándoles de 1983, cuando estudié esta materia por primera vez. Mi profesor, un sacerdote de Puebla, nos decía, un señor sale a cazar a un lugar de cacería, ¿no? Y pero no dice que en aquel campo estaba prohibido cazar, ¿no? Y entonces lo detienen y lo quieren multar y dice, pues en ningún lugar dice, o sea, yo no sabía que estaba prohibido cazar acá, no había ningún letrero que lo dijera, que lo indicara. Por lo tanto, esa persona no había cometido un delito en cuanto que él no sabía que estaba prohibido cazar, ¿no? La ignorancia invencible excusa al pecador. Pero por eso habría que preguntarse con toda honestidad y sinceridad. ¿Hay ignorancia invencible? No van a decir, porque yo no sabía que mentir era pecado. Claro que lo sabías. Bueno, hasta un niño cuando va creciendo y hace algo indebido, inmediatamente voltea a ver si no lo están viendo, ¿no? Porque en sus primeros principios, reflejos morales, sabía que agarrar una cosa que no es suya, decir una mala palabra o lo que sea, sabe que no está bien. Y claro, inmediatamente voltea a ver, ¿no? Bueno, podemos hablar de tres. Para que haya pecado mortal, tiene que haber estas tres condiciones: materia, conciencia y conocimiento. Materia. Esta materia es precisada por los 10 mandamientos. La gravedad puede ser mayor o menor según el objeto del acto. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta la cualidad de la persona que actúa o a quien se daña. Entonces, en cuanto a la materia grave, el acto mismo que se hace, esa es la materia sobre la cual vamos a juzgar. Aquí la materia puede ser, obviamente, como dice esto, el acto mismo, o pueden ser un poco las circunstancias que pueden agravar, ¿no? ¿Quién comete? No es lo mismo que un bien, bueno, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero no es lo mismo que una persona sin cultura, sin educación, que ha crecido en la calle y todo. No es lo mismo que haga un acto delictivo a que lo haga un estudiante de diaconado permanente o un sacerdote. Claro, ¿quién hace? Obviamente hay mucha mayor culpa en ese pecado en el segundo caso. ¿Por qué? Porque había más conocimiento, había supuestamente más educación, supuestamente más cosas, ¿no? La materia. Plena conciencia, ya hemos hablado de esto, se presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto como una oposición a la ley de Dios. Es decir, saber lo que se está haciendo, saber que lo que se está haciendo está mal. Eso es la plena conciencia, ¿no? Conocimiento y consentimiento, bueno, conciencia, plena conciencia de que eso es algo que está mal.
y deliberado consentimiento, que la persona libremente desee realizar el mal como tal, implica el consentimiento suficiente, deliberado, para hacer una elección personal. Claro, que nadie te esté, digamos, obligando, ¿no? Que consientas que sea ese acto lo que estés haciendo. Si accidentalmente te tropezaste y empujaste a alguien, a veces ha sucedido, ¿no? Yo me he encontrado en el confesionario gente que dice, oye, es que me tropecé, no quería yo empujar a esta persona y se cayó, y cuando se cayó se fracturó, se rompió mal, lo que sea, ¿no? Tú no tenías esa intención, no había un deliberado consentimiento de empujar a alguien para lastimar, entonces, obviamente allá no hay pecado. ¿Qué implicaciones tiene el pecado mortal o el pecado grave? ¿No? Considerando la materia del pecado, los conceptos de muerte espiritual, de ruptura radical con Dios, de desviación del camino que lleva a Dios, se unen con la idea de la gravedad del contenido objetivo. Por eso el pecado grave se identifica prácticamente con el pecado mortal. Claro, hay una muerte espiritual. Hay un decirle no a Dios. No a Dios. Romper mi opción fundamental. La enseñanza de la Iglesia ha sostenido como fue proclamado por el Concilio de Trento, que es pecado mortal el que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con conocimiento y consentimiento. Algunos pecados, por razón de su materia, son intrínsecamente graves y mortales. Claro, cuando matar a alguien, por ejemplo, obviamente el aborto, ¿no? Un robo grande, ¿no? Una mentira importante, ¿no? Una ofensa grave a una persona. Es decir, existen actos que por sí mismos y en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Esos actos, si se realizan con el suficiente conocimiento y libertad, son siempre culpa grave. Actualmente, la legislación eclesiástica señala la obligación de confesar los pecados graves cometidos después del bautismo. Los pecados veniales también, pero sobre todo los pecados graves. Me puse a chambear acá por unas llamadas y todo, ya perdí el hilo, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. A ver si en la tarde o mañana ya grabo otra. Saludos a todos.